Aún recuerdo la pequeña cocina de mi abuela, donde siempre flotaba el olor a harina y dulces. Allí, ella me enseñó que para una tanda de repostería perfecta, no solo se necesita la receta, sino también pequeños trucos sutiles, transmitidos a lo largo de los años. Esos secretos suenan sencillos, pero pueden cambiar completamente el resultado de tu pastel, y en particular, el truco número 5 seguro que te sorprenderá de forma increíble. 1. Bizcocho de libra, pound cake, desde el horno frío. Al hacer bizcocho de libra, mi abuela nunca se apresuraba a precalentar el horno. Ponía el molde en el horno frío y luego subía la temperatura lentamente. Gracias a ello, la masa se calentaba poco a poco, el bizcocho subía uniformemente, con una bonita grieta superficial, y por dentro quedaba tierno, suave y con la humedad justa. Todavía recuerdo el delicioso aroma que se extendía por toda la cocina, y cuando lo cortábamos, cada rebanada era dorada, lisa, dulcemente tierna, y un solo bocado se derretía en la boca. Esta paciencia fue lo que creó un sabor que ninguna receta apresurada podía lograr. 2. Grasa de bacon en el pan de maíz. En las mañanas de invierno mi abuela solía aprovechar la grasa de bacon sobrante de la comida anterior para hacer pan de maíz. Solo una cucharadita hacía que la corteza se volviera crujiente, mientras que el sabor liberaba un aroma delicioso y untuoso que impregnaba toda la cocina. Cuando el pan estaba listo, la capa exterior era dorada y crujiente, la interior suave y húmeda, y el aroma del maíz mezclado con el toque salado y dulce de la grasa de la carne hacía que todos en casa quisieran repetir. De un ingrediente que parecía para desechar, mi abuela transformaba el sencillo pan de maíz en un cálido regalo que recordaba al hogar. 3. Cáscaras de naranjas secas, para conservar el azúcar moreno. En el tarro de azúcar moreno de mi abuela siempre había unos trozos de cáscara de naranjas secas al sol. Ella decía que los aceites esenciales que quedaban en la cáscara de naranja evitaban que el azúcar moreno se apelmazara, manteniéndolo siempre suelto y ligero, fácil de usar. Cada vez que abría el tarro, además del dulce familiar, flotaba un suave aroma a naranja que llenaba la cocina de una fragancia natural. Gracias a ese truco, mi abuela siempre tenía a mano el ingrediente perfecto para hacer unas galletas suaves y aromáticas que nunca se estropeaban por el azúcar endurecido. 4. Tamizar la harina varias veces. Antes de mezclar la harina, mi abuela siempre la tamizaba al menos 3 veces. Cada tamizado hacía que la harina se volviera más fina y aireada, y al hornear, el bizcocho subía uniformemente y tenía una suavidad ligera como una nube. Solía sentarme a su lado, observando cómo la harina blanca caía a través del colador, llenando suavemente el cuenco, como pequeños copos de nieve. Gracias a esa meticulosidad, sus pasteles siempre tenían una textura perfecta, se deshacían en la boca al primer bocado. 5. Café para el pastel de chocolate. Mi abuela tenía un pequeño secreto para intensificar el sabor del pastel de chocolate: añadir una cucharadita de café instantáneo a la masa. El café no enmascaraba el sabor del chocolate, sino al contrario, lo hacía más profundo, más aromático y lo mantenía más tiempo en el paladar. Recuerdo la primera vez que me dejó probarlo. El pastel, que parecía familiar, de repente se volvió mucho más sofisticado y seductor. Un poco de café bastaba para inundar la cocina con un aroma cálido e intenso. 6. Suero de mantequilla casero. Mi abuela no siempre tenía suero de mantequilla en la cocina. Cuando lo necesitaba, simplemente mezclaba leche fresca con unas gotas de zumo de limón o vinagre blanco, removía suavemente y dejaba reposar unos minutos. Esa leche ligeramente cuajada sustituía perfectamente al suero de mantequilla, haciendo que los pasteles estuvieran más tiernos y esponjosos. Recuerdo que ella solía sonreír y decir: en la cocina, si te falta algo puedes crearlo siempre que sepas cómo. Y de hecho, sus pasteles nunca defraudaban a nadie. 7. Vinagre en la masa de las tartas. En cada tanda de masa para tartas, mi abuela solía añadir unas gotas de vinagre. Este condimento, que parecía usarse solo para cocinar platos salados, hacía que la masa fuera menos elástica, ayudando a que la corteza quedara crujiente y, al mismo tiempo, fácil de estirar. Una vez horneadas, las capas de la masa se superponían, separándose crujientes y con un delicioso sabor a mantequilla, asombrando a cualquiera que las probara. Gracias a ese sencillo toque de vinagre, sus tartas siempre tenían una corteza perfecta, dorada y crujiente a la vez. 8. Agua helada o vodka.
Otro secreto que mi abuela aplicaba a la masa era usar agua helada, a veces incluso vodka, en lugar de agua normal. La temperatura fría evitaba que el gluten de la harina se desarrollara demasiado, lo que hacía que la corteza horneada fuera ligera, esponjosa y crujiente, sin resultar gomosa. Todavía recuerdo la sensación al morder esa corteza, crujiente pero se deshacía en la boca, con el sabor a mantequilla perfectamente integrado. Un pequeño truco que elevaba una tarta de lo normal a lo sublime. 9. Enharinar frutos secos y pasas. Antes de incorporar nueces o pasas a la masa, mi abuela siempre las rebozaba en una capa de harina seca. Gracias a esto, al hornear, los frutos secos no se hundían al fondo del molde, sino que se distribuían uniformemente por todo el bizcocho. Al cortarlo, cada rebanada se veía completa, con frutos secos y pasas intercalados, tan bonitos como deliciosos. Un pequeño paso que hacía que el bizcocho fuera más perfecto, tanto en apariencia como en sabor. 10. Fruta mezclada con azúcar. Cada vez que preparaba un relleno para tartas con manzanas, ciruelas o arándanos, mi abuela siempre mezclaba la fruta con un poco de azúcar de antemano. El azúcar extraía el agua, lo que ayudaba a que el relleno se espesara y no humedeciera la masa. Una vez horneada, el relleno era dulcemente tierno y consistente, y el aroma de la fruta mezclado con el olor a mantequilla caliente se extendía por toda la cocina. Gracias a este truco, sus tartas siempre conservaban un relleno abundante y nunca quedaba aguado. 11. Pan rallado para evitar que se moje. Para evitar que la masa de la tarta se humedeciera, mi abuela esparcía una capa de pan rallado seco en el fondo antes de añadir el relleno. En el horno, el pan rallado absorbía todo el exceso de líquido, manteniendo la base de la masa crujiente y uniformemente dorada. Al cortarla, cada porción de tarta era firme, con un relleno suave y cremoso dentro de una masa crujiente y aromática. Gracias a una capa de pan rallado que parecía insignificante, la tarta de mi abuela siempre era perfecta de arriba a abajo. 12. Papel de mantequilla para engrasar el molde. En la nevera de mi abuela siempre había trozos de papel de mantequilla guardados. Cuando necesitaba hornear, los usaba para frotar suavemente el molde. La cantidad de mantequilla que quedaba en el papel era suficiente para evitar que se pegara, y al mismo tiempo aportaba un suave aroma a la corteza exterior. Gracias a esto el pastel siempre salía fácilmente del molde, con una superficie dorada y lisa y un delicado aroma a mantequilla. 13. Un paño de cocina para mantener la humedad. Después de que el pastel salía del horno y empezaba a enfriarse, mi abuela solía cubrirlo con un paño de cocina limpio. El paño evitaba que la humedad se escapara demasiado rápido, ayudando a que la corteza del pastel no se secara ni se endureciera. Al probarlo, el pastel seguía estando suave y esponjoso, como recién horneado, un pequeño gesto, pero que conservaba por completo el sabor y la humedad que mi abuela siempre quería para su familia. 14. Voltear el Angel Food Cake. Cada vez que terminaba de hornear un Angel Food Cake, mi abuela no lo dejaba sobre la mesa, sino que volteaba inmediatamente el molde boca abajo. El pastel es ligero y tiene muchas burbujas de aire, así que si se deja en posición normal, se desinflaría fácilmente. Al voltearlo, la gravedad mantenía la estructura del bizcocho estirada, esponjosa y con una forma hermosa. Gracias a ello, el bizcocho, blanco y suave como una nube, siempre estaba intacto cuando ella lo cortaba, asombrando a todos. 15. Vapor en el horno. Cuando quería que el pan quedara más suave, mi abuela solía colocar una bandeja con agua en el fondo del horno. El vapor que se generaba durante la cocción evitaba que la corteza se endureciera demasiado y al mismo tiempo ayudaba a que la miga del pan quedara húmeda y esponjosa. Todavía recuerdo el intenso aroma que se extendía por toda la cocina, y al cortarlo el pan desprendía un suave calor, tan tierno que se deshacía en la boca. 16. Rotar la bandeja al hornear. Mi abuela siempre me decía que el horno nunca distribuía el calor de manera totalmente uniforme. Por eso, a mitad del proceso de horneado, ella giraba suavemente la bandeja del bizcocho. Gracias a ello cada pastel se doraba uniformemente, sin que ningún rincón se quemara o quedara pálido. Este pequeño hábito hacía que sus tandas de repostería siempre tuvieran un aspecto impecable, que solo con verlas ya daban ganas de probarlas. Los pequeños trucos de mi abuela, desde cómo voltear un Angel Food Cake hasta cómo mantener la humedad con un paño de cocina, eran sencillos pero marcaban una gran diferencia.
no solo hacían que el pastel fuera más bonito y delicioso, sino que también conservaban el cálido sabor de la antigua cocina. Estoy segura de que, entre esos secretos, hay al menos un truco que te hará querer probarlo de inmediato para tu próxima tanda de repostería. Entonces, ¿qué truco elegirás para empezar tu viaje de repostería con los recuerdos de la abuela?